En 1977, la humanidad lanzó dos mensajes en una botella al océano cósmico: Voyager 1 y Voyager 2. Cada una llevaba un disco de oro con sonidos e imágenes de la Tierra, música de Bach y Chuck Berry, saludos en 55 idiomas, el sonido de las olas, el canto de los pájaros, la risa de un niño. Un mensaje para cualquier civilización que algún día pudiera encontrarlos. Hoy, Voyager 2 viaja sola a más de 19.000 millones de kilómetros de la Tierra, en una oscuridad tan absoluta que el Sol es apenas una estrella más entre millones. Sus baterías se están agotando, sus instrumentos se están apagando uno por uno, y sin embargo, sigue avanzando hacia las estrellas, llevando consigo ese disco de oro, ese susurro de humanidad lanzado al infinito. Hoy exploraremos su último y más solitario capítulo. Si te conmueven las historias de exploración y despedida, suscríbete al canal. Para entender por qué el viaje de Voyager 2 es tan extraordinario y tan profundamente solitario, necesitamos retroceder al verano de 1977. El mundo era un lugar muy diferente. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo. Los ordenadores personales no existían. El teléfono más avanzado era un aparato con cable pegado a la pared. Y sin embargo, la NASA estaba preparando una de las empresas más ambiciosas de la historia humana: enviar dos naves espaciales en un viaje que duraría décadas, hacia los confines del Sistema Solar y más allá. El 20 de agosto de 1977, Voyager 2 fue lanzada desde Cabo Cañaveral en Florida. Curiosamente, a pesar de su nombre, Voyager 2 fue lanzada 16 días antes que Voyager 1. La razón es que las dos naves seguían trayectorias diferentes. Voyager 1 tomaba una ruta más directa hacia Júpiter y Saturno, mientras que Voyager 2 seguía una trayectoria más larga que le permitiría visitar los 4 planetas gigantes del Sistema Solar exterior. Este itinerario extraordinario fue posible gracias a una alineación planetaria rarísima que solo ocurre aproximadamente cada 175 años. En 1977, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno estaban alineados de tal manera que una nave espacial podía usar la gravedad de cada planeta para acelerarse hacia el siguiente, como una canica que rebota de una pared a otra. Los ingenieros de la NASA llamaron a esto el Gran Tour Planetario. La persona que conceptualizó este viaje fue un joven ingeniero llamado Gary Flandro, quien en 1965 calculó que la alineación planetaria de 1977 ofrecía una ventana única. Si no la aprovechaban, tendrían que esperar hasta el año 2153 para que se repitiera una oportunidad similar. Era ahora o nunca, al menos para esta generación. Así que la NASA diseñó las sondas Voyager con una meticulosidad extraordinaria. Cada componente fue elegido para soportar el frío extremo del espacio profundo, las intensas radiaciones de Júpiter y la oscuridad absoluta, donde la energía solar sería insuficiente para alimentar cualquier instrumento. Las Voyager fueron equipadas con generadores termoeléctricos de radioisótopos, esencialmente baterías nucleares que convierten el calor de la desintegración del plutonio 238 en electricidad. Estos generadores nucleares eran la clave de todo. En 1977, cada generador producía aproximadamente 470 vatios de energía, suficiente para alimentar todos los instrumentos científicos y los sistemas de comunicación. No es mucho, apenas lo suficiente para encender algunas bombillas en tu hogar, pero en el espacio, donde no hay alternativa, es invaluable. Voyager 2 también llevaba algo mucho más poético que sus instrumentos científicos: el disco de oro. Este disco, revestido de oro para resistir el paso del tiempo, fue concebido por una comisión presidida por el astrónomo Carl Sagan. Era literalmente un mensaje de la humanidad al universo. El disco contenía 115 imágenes codificadas, entre ellas fotografías de la Tierra desde el espacio, diagramas del cuerpo humano, imágenes de ciudades y paisajes naturales y representaciones matemáticas que cualquier civilización suficientemente avanzada podría descifrar. También contenía sonidos naturales de la Tierra, el murmullo del viento, el rugido del mar,
el canto de las ballenas, el llanto de un bebé recién nacido y el latido de un corazón humano. Había también música, una selección extraordinariamente diversa que incluía el primer movimiento del Concierto de Brandeburgo número 2 de Johann Sebastian Bach, el Sacrificio de la Primavera de Stravinsky, música tradicional de países de todo el mundo, el blues de Blind Willie Johnson y Johnny B. Good de Chuck Berry. Cuando Carl Sagan propuso incluir rock and roll en el disco, un colega bromeó diciendo que no debían mostrar a extraterrestres que existían adolescentes en la Tierra. Sagan respondió que la evidencia era irrefutable. El disco también contenía saludos en 55 idiomas humanos y un mensaje en la única lengua que podría ser verdaderamente universal: las matemáticas. Incluía diagramas del hidrógeno, el elemento más común del universo, y representaciones de nuestra posición en la galaxia relativa a 14 púlsares, esas estrellas de neutrones que giran a velocidades predecibles y únicas, como faros cósmicos que cualquier civilización avanzada podría usar como referencia de navegación. El mensaje de la presidenta del Senado, Adlai Stevenson III, comenzaba: «Enviamos este mensaje al cosmos como testimonio de nuestra existencia». Era un acto de humildad cósmica, un reconocimiento de que tal vez no estamos solos, de que tal vez algún día, en algún lugar inimaginablemente lejano, alguien o algo encontraría este disco y sabría que una vez existió una especie en un pequeño planeta azul que se llamaba a sí misma humana. Pero antes de perderse en el espacio interestelar, Voyager 2 tenía trabajo científico que hacer. Y lo que descubrió durante sus primeros 12 años de viaje cambió para siempre nuestra comprensión del sistema solar. Júpiter fue el primer destino, alcanzado en julio de 1979, apenas 2 años después del lanzamiento. Las imágenes que Voyager 2 envió desde Júpiter fueron revolucionarias. Reveló la Gran Mancha Roja como una tormenta de una complejidad jamás imaginada, con estructuras internas en constante cambio. Pero lo más impactante fue Io, una de las lunas de Júpiter. Las fotografías mostraron erupciones volcánicas activas, la primera vez que se veía actividad volcánica fuera de la Tierra. Io resultó ser el cuerpo geológicamente más activo del sistema solar, con volcanes que lanzaban material a cientos de kilómetros de altura. También descubrió algo extraordinario en Europa, otra luna de Júpiter, una superficie de hielo fracturada que sugería la presencia de un océano líquido en el subsuelo. Esta observación, refinada por misiones posteriores, sigue siendo uno de los hallazgos más importantes de la exploración espacial, porque ese océano subterráneo es uno de los lugares más prometedores para buscar vida más allá de la Tierra. Luego vino Saturno, alcanzado en agosto de 1981. Los anillos de Saturno, que desde la Tierra parecían simples y uniformes, revelaron ser increíblemente complejos. Voyager 2 encontró miles de anillos individuales, estructuras en espiral y misteriosas rayos, estructuras radiales que se extienden a lo largo de los anillos y que siguen siendo parcialmente inexplicadas décadas después. Pero fue en Urano y Neptuno donde Voyager 2 hizo su contribución más única. Ninguna otra nave espacial ha visitado estos planetas antes o después. Son los únicos grandes planetas del sistema solar que solo han sido visitados por una sola nave, una sola vez, hace décadas. Urano, alcanzado en enero de 1986, reveló ser un mundo extrañamente silencioso y uniforme, con una atmósfera de color azul verdoso relativamente sin rasgos. Pero tenía secretos: un campo magnético peculiarmente inclinado, 16 lunas desconocidas previamente, y un sistema de anillos fino y oscuro. Y por supuesto, su orientación única. Urano está inclinado de lado, girando como una pelota que rueda en lugar de como un trompo. Neptuno, el destino final del Gran Tour, fue alcanzado en agosto de 1989, 12 años después del lanzamiento. Resultó ser el planeta más hermoso e inesperado de todos. En lugar del mundo apacible que algunos habían predicho, Voyager 2 encontró un planeta dinámico y tormentoso, con la Gran Mancha Oscura, una tormenta comparable en escala a la Gran Mancha Roja de Júpiter, y los vientos más rápidos del sistema solar,
con velocidades que superaban los 2000 kilómetros por hora. Y luego estaba Tritón, la luna más grande de Neptuno. Tritón orbitaba en dirección contraria a la rotación del planeta, una señal casi segura de que fue capturado gravitacionalmente en el pasado distante, en lugar de formarse allí. Su superficie reveló géiseres de nitrógeno líquido, que empujaban material oscuro kilómetros hacia la tenue atmósfera. Era un mundo vivo y activo a menos 230 grados Celsius. Con el sobrevuelo de Neptuno completo, la misión principal de Voyager 2 había terminado. Había cumplido el Grand Tour, visitando los 4 planetas gigantes y recopilando datos que llevarían décadas a analizar completamente. Pero el viaje de Voyager 2 estaba lejos de terminar. De hecho, su capítulo más solitario estaba apenas comenzando. Después del sobrevuelo de Neptuno, en agosto de 1989, Voyager 2 entró en lo que la NASA llama la misión interestelar de Voyager. Ya no había planetas que visitar, no había objetivos científicos específicos que alcanzar en el sentido tradicional. Solo había el viaje, la oscuridad creciente, y la pregunta de cuánto tiempo podría sobrevivir esta pequeña máquina en el entorno más hostil que existe. Durante los primeros años después de Neptuno, Voyager 2 continuó alejándose del Sol a una velocidad de aproximadamente 15 kilómetros por segundo. Para ponerlo en perspectiva, eso es más de 54.000 kilómetros por hora, velocidades que harían que cualquier cohete terrestre pareciera inmóvil. Y sin embargo, en la escala del espacio interestelar, es apenas un paso de bebé. Mientras Voyager 2 se alejaba, el Sol se volvía gradualmente más pequeño y más tenue. Para cuando llegó a la distancia de Neptuno, el Sol ya era apenas un punto brillante, el objeto más brillante en el cielo, pero sin el calor ni la luz que conocemos en la Tierra. A 50 unidades astronómicas de distancia, la luz solar es 2.500 veces más débil que en la Tierra. A 100 unidades astronómicas, 10.000 veces más débil. Los ingenieros de la NASA seguían los datos de Voyager 2 con atención creciente. La nave estaba atravesando regiones del sistema solar que ningún instrumento humano había explorado. El viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas que el Sol emite en todas direcciones, disminuía gradualmente. La frontera donde este viento solar termina y comienza el espacio interestelar verdadero se llama heliopausa, y nadie sabía exactamente dónde estaba. Durante años, los científicos debatieron la estructura de la heliosfera, la burbuja gigante de viento solar que rodea nuestro sistema solar. ¿Cómo exactamente terminaba? ¿Había una transición gradual o una frontera abrupta? ¿Qué encontraría una nave espacial al cruzarla? Voyager 2 se estaba convirtiendo en el primer instrumento científico capaz de responder estas preguntas desde el interior mismo del fenómeno. El 4 de octubre de 2018, 41 años después de su lanzamiento, los ingenieros de la NASA detectaron algo extraordinario en los datos de Voyager 2. Los instrumentos registraron un cambio dramático en el entorno de la nave. El viento solar cayó abruptamente a casi cero. La densidad de partículas del espacio interestelar aumentó dramáticamente. El campo magnético cambió de orientación. La temperatura del plasma circundante, que ya era increíblemente fría, cayó aún más. Voyager 2 había cruzado la heliopausa. Había abandonado el sistema solar. Era solo el segundo objeto construido por la humanidad en alcanzar el espacio interestelar verdadero, siguiendo a Voyager 1, que había cruzado esta frontera 6 años antes, en agosto de 2012. Los datos de ese cruce fueron fascinantes e inesperados. Voyager 2, a diferencia de Voyager 1, todavía tenía su instrumento de plasma funcionando, lo que permitió mediciones directas del viento solar que Voyager 1 no pudo hacer. Esto reveló que la heliopausa es más compleja y más dinámica de lo que se pensaba. Una frontera que no es perfectamente esférica, sino asimétrica, influenciada por el campo magnético interestelar y la presión del medio interestelar circundante. Lo que encontró Voyager 2 al otro lado de la heliopausa fue simultáneamente confirmar teorías existentes y desafiar otras.
La densidad del medio interestelar era mayor de lo esperado. El campo magnético interestelar era más ordenado y uniforme de lo que algunos modelos predecían. Y la temperatura del plasma interestelar era de aproximadamente 30.000 grados Celsius, mucho más caliente que el plasma del viento solar exterior, aunque con una densidad tan baja que caliente, en este contexto no significa lo que normalmente entendemos. Pero más allá de los datos científicos, hay algo profundamente emotivo en este cruce. Voyager 2 había pasado 41 años viajando, y finalmente había llegado a un lugar donde el Sol ya no dominaba el entorno. Estaba en el espacio entre las estrellas, en ese vasto océano cósmico que separa los sistemas estelares entre sí. Pensemos en la escala de esto un momento. La distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros. La distancia de la Tierra a la heliopausa, donde Voyager 2 cruzó hacia el espacio interestelar, es de aproximadamente 18.000 millones de kilómetros. Y la distancia a la estrella más cercana, Próxima Centauri, es de aproximadamente 40 billones de kilómetros. Voyager 2, después de 41 años de viaje, había cubierto menos del 0,1% de la distancia a la estrella más cercana. El espacio interestelar es incomprensiblemente vasto. Si el sistema solar fuera del tamaño de una naranja, la estrella más cercana estaría a más de 5 kilómetros de distancia. Y Voyager 2, en esta escala, habría viajado apenas unos pocos centímetros desde la naranja. Esta perspectiva revela algo fundamental sobre la soledad del viaje de Voyager 2. No está simplemente lejos de casa. Está en un territorio donde las escalas de distancia son tan grandes que los conceptos humanos de lejos o cerca dejan de tener significado. Está en el espacio entre las estrellas, donde la densidad de materia es tan baja que es más vacío que cualquier vacío que podamos crear en un laboratorio terrestre. En este espacio interestelar, Voyager 2 viaja completamente sola. No hay planetas, no hay asteroides, no hay cometas. No hay nada excepto partículas subatómicas dispersas viajando a velocidades tremendas, fotones de luz procedentes de estrellas distantes y una pequeña nave hecha de aluminio y titanio, con circuitos electrónicos diseñados en los años 60 y 70, luchando contra el frío y la radiación. La temperatura en el espacio interestelar donde viaja Voyager 2 es de aproximadamente menos 270 grados Celsius, apenas 2 grados por encima del cero absoluto, el punto más frío posible en el universo. A estas temperaturas, los materiales se comportan de maneras extrañas. Los lubricantes se solidifican, los metales se vuelven quebradizos, los circuitos electrónicos funcionan de manera diferente. Los ingenieros de la NASA previeron muchos de estos desafíos cuando diseñaron las Voyager en los años 70. Los componentes críticos fueron aislados térmicamente y algunos fueron calentados por pequeñas fuentes de calor radioisotópico. Pero nadie sabía con certeza cuánto tiempo duraría la nave en estas condiciones extremas. 45 años de funcionamiento continuo en el espacio era simplemente sin precedentes. Y aquí comenzamos a acercarnos a lo que hace que el viaje de Voyager 2 sea tan profundamente solitario. No es solo la distancia, no es solo el frío o el vacío, es también el tiempo. La nave ha estado viajando durante casi 50 años. Las personas que la diseñaron, que trabajaron en ella, que la lanzaron, muchas ya han fallecido. Las tecnologías que la construyeron son ahora históricas. El mundo que la envió ha cambiado de maneras que los ingenieros de 1977 no podían imaginar. Y sin embargo, Voyager 2 sigue ahí. Sigue viajando. Sigue enviando datos. Es como si hubiera sobrevivido a su propia era. Cuando los ingenieros de la NASA diseñaron las sondas Voyager en los años 70, sabían que los generadores termoeléctricos de radioisótopos tenían una vida útil limitada. El plutonio 238 que alimenta estos generadores se desintegra a un ritmo predecible, perdiendo aproximadamente un 4% de su producción de energía cada año. En 1977, cada generador producía unos 470 vatios. Hoy, casi 50 años después, esa cifra ha caído a menos de 230 vatios. Para ponerlo en perspectiva, 230 vatios es aproximadamente
la energía que consume una lavadora de ropa durante un ciclo de lavado. Esa es toda la electricidad disponible para mantener viva a Voyager 2. Sus computadoras, sus comunicaciones, sus instrumentos científicos, sus sistemas de calefacción. Es una cantidad minúscula y se reduce cada año. Los ingenieros del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, el centro que gestiona la misión Voyager, se han enfrentado a una serie de decisiones cada vez más dolorosas. Con menos energía disponible cada año, han tenido que desconectar sistemas uno por uno para mantener funcionando los más esenciales. Es como si alguien tuviera que elegir qué órganos de un cuerpo humano mantener vivos cuando la energía vital disminuye gradualmente. El primer sistema mayor en ser desconectado fue el calentador de uno de los instrumentos científicos, en 2019. Era una decisión arriesgada, porque sin calefacción el instrumento podría congelarse y dejar de funcionar. Y así fue. El instrumento se congeló. Pero sorprendentemente, siguió funcionando de todos modos, demostrando una robustez que sus diseñadores no anticiparon completamente. Esta experiencia reveló algo fascinante. Los ingenieros de los años 70 diseñaron los instrumentos de las Voyager, con márgenes de seguridad extraordinariamente generosos. Sabían que estaban enviando sus creaciones a territorios inexplorados y desconocidos, y construyeron para lo inesperado. Esa previsión, décadas después, está permitiendo que Voyager 2 sobreviva en condiciones que nadie podría haber predicho con certeza. Pero cada año que pasa, las opciones se reducen. En 2020, los ingenieros desconectaron el calentador del subsistema de datos de vuelo, arriesgando que los circuitos se congelen. En 2021, apagaron otro sistema de calefacción. Cada decisión es tomada con enorme cuidado, analizando los riesgos, estudiando los datos de temperatura, consultando con los pocos ingenieros que todavía están vivos y que trabajaron en el diseño original. Hay algo profundamente humano en esta imagen. Un pequeño equipo de personas en un laboratorio en Pasadena, California, tomando decisiones que afectarán a la única nave espacial humana en el espacio interestelar, sabiendo que cada error podría ser fatal y que no hay manera de enviar un técnico a hacer reparaciones. La nave está a más de 19.000 millones de kilómetros. Una señal de radio viaja a la velocidad de la luz, y aún así tarda más de 16 horas en llegar. Esta demora en las comunicaciones crea una situación sin paralelo en la historia de la ingeniería. Cuando los controladores en la Tierra envían un comando a Voyager 2, no sabrán si funcionó hasta más de 32 horas después, el tiempo que tarda la señal en ir y volver. Si algo sale mal, habrá pasado más de un día antes de que nadie en la Tierra lo sepa. No hay corrección en tiempo real posible. En noviembre de 2022, los ingenieros de la NASA vivieron uno de los momentos más angustiantes de la misión. Voyager 2 comenzó a enviar datos que no tenían sentido. Los números eran erróneos, los telegramas de estado eran inconsistentes, y durante un breve periodo aterrador, los científicos no sabían si la nave había sufrido algún fallo catastrófico. Después de días de análisis, descubrieron que uno de los sistemas de orientación de la nave había activado accidentalmente un comando que hacía que consumiera más energía de la esperada. La nave había entrado en modo seguro, apagando sistemas no esenciales para protegerse. Era un protocolo de emergencia que los ingenieros de los años 70 habían programado exactamente para situaciones así. Enviaron comandos de corrección, esperaron 16 horas para que llegaran, esperaron otras, 16 horas para recibir confirmación. 32 horas de ansiedad antes de saber si su intervención había funcionado. Y cuando finalmente llegaron los datos confirmando que Voyager 2 había respondido correctamente y estaba de vuelta en modo normal, el alivio en el laboratorio fue palpable. Pero ese incidente fue una advertencia. Voyager 2 está envejeciendo. Sus sistemas son cada vez más vulnerables. Los circuitos electrónicos diseñados hace 5 décadas están siendo bombardeados constantemente por rayos cósmicos, esas partículas de alta energía que abundan en el espacio interestelar y que pueden dañar la electrónica de maneras impredecibles. Cada rayo cósmico que golpea un circuito crítico es un pequeño riesgo de fallo catastrófico.
Los ingenieros han implementado sistemas de corrección de errores en los ordenadores de la nave, programas que detectan cuando un bit de memoria ha sido alterado por un rayo cósmico y lo corrigen automáticamente. Es una batalla constante e invisible que ocurre a 19.000 millones de kilómetros de distancia, mientras la nave navega sola por el espacio interestelar. Hay también el problema de la orientación. Voyager 2 necesita mantener su antena de alta ganancia apuntada hacia la Tierra para poder comunicarse. Esta antena, un disco de 3,7 metros de diámetro, debe apuntar con una precisión extraordinaria hacia nuestro planeta, que desde la distancia de Voyager 2 aparece apenas como un punto de luz difícilmente distinguible entre las estrellas. Para mantener esta orientación, la nave usa giroscopios y pequeños propulsores que disparan ráfagas de gas para corregir cualquier desviación. Pero el combustible de estos propulsores también es limitado. Los ingenieros lo usan con extrema parsimonia, permitiendo que la nave se desvíe ligeramente de su orientación óptima antes de corregir, para conservar cada gramo de combustible posible. A pesar de todos estos desafíos, Voyager 2 sigue funcionando y sigue enviando datos científicos valiosos. Sus instrumentos están midiendo el campo magnético interestelar, el flujo de rayos cósmicos, la densidad del plasma interestelar y otros parámetros de este territorio inexplorado. Cada día de operación añade conocimiento único sobre el entorno entre las estrellas. Pero los ingenieros son realistas sobre el futuro. Estiman que Voyager 2 tendrá suficiente energía para mantener al menos un instrumento científico funcionando hasta aproximadamente 2025 o 2027. Después de eso, los generadores nucleares ya no producirán suficiente electricidad para mantener ningún sistema activo. La nave continuará viajando, por supuesto. El espacio vacío no ofrece resistencia, pero lo hará en silencio, sin poder comunicarse, sin poder medir nada, simplemente viajando hacia la oscuridad. Es un final que los ingenieros describen como una muerte serena. No habrá explosión, no habrá drama. Simplemente, en algún momento entre 2025 y 2028, los controladores en la Tierra enviarán un comando y no recibirán respuesta. O los datos que lleguen serán solo ruido sin sentido. Y Voyager 2, silenciosamente, habrá terminado de hablar. Pero seguirá viajando. En el vacío del espacio interestelar, sin fricción que la detenga, sin gravedad significativa que la desvíe, Voyager 2 continuará moviéndose en la misma dirección, a la misma velocidad durante millones de años. En aproximadamente 40.000 años, pasará a una distancia de 1 año y medio de luz de la estrella Ross 248, una enana roja en la constelación de Andrómeda. No la visitará, solo pasará cerca, un susurro de humanidad cruzando el abismo interestelar. Y luego continuará. Por millones de años más. Por miles de millones de años, si nada la destruye, viajando hacia un destino que no existe, portando ese disco de oro con la música de Bach y el latido de un corazón humano, en el silencio absoluto del espacio entre las estrellas. Detrás de cada dato que Voyager 2 envía desde el espacio interestelar, detrás de cada decisión técnica sobre qué sistema apagar y cuándo, hay personas. Seres humanos que han dedicado décadas de sus vidas a esta misión, que han crecido con ella, que han envejecido con ella, y que ahora se enfrentan a la perspectiva de despedirse de una nave espacial como si fuera un ser querido. Ed Stone fue el científico principal de la misión Voyager durante más de 50 años, desde 1972 hasta 2022. Fue él quien anunció al mundo en 2012 que Voyager 1 había cruzado la heliopausa. Fue él quien explicó con emoción contenida el cruce de Voyager 2 en 2018. Durante media centuria, Stone fue la voz pública de Voyager, el hombre que traducía los datos del espacio interestelar en palabras que el mundo pudiera entender. En una entrevista dada hacia el final de su mandato como científico principal, Stone reflexionó sobre lo que significaba haber dedicado tanto tiempo a una misión. Cuando comenzamos yo tenía 35 años. Ahora tengo más de 80. He visto nacer y crecer a toda una generación mientras estas naves viajaban hacia el espacio interestelar.
Hay algo profundamente conmovedor en esta imagen. Un hombre que envejece en la Tierra, mientras su creación viaja hacia las estrellas. Susan Dodd es la gerente actual del proyecto Voyager. Ha descrito la sensación de trabajar en esta misión como única en la historia de la exploración espacial. Es como tener un familiar muy mayor que sabes que eventualmente perderás, dijo en una entrevista. Haces todo lo posible para mantenerlo vivo, para que siga siendo útil, para que sus últimos años sean productivos, y al mismo tiempo sabes que el final está llegando. Esta comparación con un ser querido anciano no es casual. El equipo de Voyager en el Jet Propulsion Laboratory ha desarrollado una relación emocional profunda con las naves. Muchos de los ingenieros actuales no trabajaron en el diseño original, pero han pasado años o décadas estudiando cada detalle de los sistemas de la nave, aprendiendo sus quirks y comportamientos únicos, desarrollando una intuición sobre cómo responderá a diferentes situaciones. Hay ingenieros en el equipo actual que pueden identificar anomalías en los datos de Voyager 2 con una precisión que va más allá del análisis puramente técnico. Es conocimiento acumulado durante años de observación, una familiaridad íntima con una máquina que está a 19.000 millones de kilómetros de distancia. Es, en cierto sentido, una forma de amor. Pero hay un problema que preocupa profundamente a los gestores de la misión: la pérdida de conocimiento institucional. Los ingenieros que diseñaron y construyeron Voyager 2 en los años 70 sabían exactamente cómo funcionaba cada sistema, por qué se tomaron ciertas decisiones de diseño, cuáles eran las peculiaridades y limitaciones de cada componente. Ese conocimiento vivía en sus mentes, y con el paso de los años, muchos de esos ingenieros han fallecido o están demasiado mayores para participar activamente. El lenguaje de programación usado en las computadoras de Voyager es Fortran, un lenguaje desarrollado en los años 50 que pocos programadores modernos conocen o usan. Los esquemas electrónicos originales existen en papel, no en formatos digitales modernos. Entender cómo interactúan los sistemas de la nave requiere un tipo de conocimiento arqueológico: desenterrar y descifrar la lógica de ingenieros que trabajaban con las limitaciones computacionales y de fabricación de hace 50 años. La NASA ha hecho esfuerzos para documentar y preservar este conocimiento, pero hay aspectos que simplemente no pueden capturarse completamente. El conocimiento tácito, la intuición desarrollada a través de años de experiencia directa, la comprensión de por qué cierto sistema se comporta de cierta manera en ciertas condiciones, todo esto es difícil de transferir a una nueva generación de ingenieros. Esta situación crea una vulnerabilidad única. Si Voyager 2 presenta un problema técnico completamente nuevo, el equipo actual tendrá que resolverlo con documentación incompleta y sin la posibilidad de consultar a los diseñadores originales. Es como intentar reparar un artefacto antiguo sin el manual del fabricante y con piezas que ya no se fabrican. Hay también la dimensión cultural y generacional de la misión. Voyager 2 fue lanzada en una era diferente, cuando la exploración espacial capturaba la imaginación de toda una generación. El lanzamiento de las Voyager fue seguido con entusiasmo masivo por el público. Las imágenes de Júpiter y Saturno, enviadas por estas naves, se convirtieron en iconos culturales. Carl Sagan, que supervisó la creación del Syntaster Disco de Oro, usó las misiones Voyager como plataforma para sus reflexiones filosóficas sobre la humanidad y el cosmos. Hoy, Voyager 2 comparte el ciclo de noticias con misiones más nuevas y más llamativas visualmente. Los telescopios espaciales como el James Webb están enviando imágenes de galaxias distantes de una belleza incomparable. Las misiones a Marte están produciendo resultados científicos espectaculares. En este contexto, las actualizaciones sobre una nave vieja, que envía datos de texto en lugar de imágenes, pueden parecer menos emocionantes para el público general. Y sin embargo, para quienes comprenden lo que Voyager 2 está haciendo, lo que está midiendo, dónde está, la misión sigue siendo una de las más extraordinarias de la historia humana. Ningún otro instrumento ha medido directamente el espacio interestelar donde está Voyager 2. Ninguna misión planeada llegará a esa distancia en las próximas décadas. Los datos que Voyager 2 envía son verdaderamente únicos e irreemplazables. Hay un aspecto de la soledad de Voyager 2 que pocas personas consideran: la soledad en el tiempo, no solo en el espacio.
La nave fue concebida, diseñada y construida por personas que ya no están. Fue lanzada en un mundo que ya no existe. Está siendo operada por personas que no nacían cuando fue diseñada. Y cuando finalmente ese silencio, será recordada por generaciones que no tendrán ningún recuerdo personal de su lanzamiento. Esta desconexión temporal es única en la historia humana. Ningún otro artefacto humano ha existido en un contexto temporal tan largo mientras seguía siendo funcional y activo. Las pirámides de Egipto tienen más de 4000 años, pero son pasivas, no actúan, no se comunican, no producen conocimiento. Voyager 2 tiene casi 50 años y todavía habla, todavía trabaja, todavía explora. Los científicos que reciben los datos de Voyager 2 hoy están analizando mediciones tomadas por instrumentos diseñados décadas antes de que ellos nacieran, en un entorno que ningún ser humano ha visitado ni visitará en el futuro previsible. Hay algo casi místico en esto, una cadena de conocimiento que se extiende a través del tiempo y el espacio, conectando a ingenieros del siglo XX con científicos del siglo XXI a través de señales de radio que viajan durante más de 16 horas para cruzar el abismo entre ellos. Y hay una última dimensión de soledad que vale la pena considerar. Cuando Voyager 2 finalmente se quede en silencio, cuando los generadores ya no produzcan suficiente electricidad para enviar señales, la nave no desaparecerá. Seguirá existiendo, físicamente intacta en el vacío del espacio interestelar. Nadie irá a buscarla. Ninguna misión de rescate será enviada. Simplemente continuará su viaje eterno, sola, en la oscuridad. En miles de años, cuando los idiomas que usamos hoy sean tan incomprensibles como el sumeria antiguo, cuando las naciones que lanzaron estas naves sean solo páginas en los libros de historia, cuando quizás la humanidad misma haya cambiado de maneras que no podemos imaginar, Voyager 2 seguirá viajando, portando ese disco de oro, ese mensaje de una especie que existió brevemente en un rincón remoto de una galaxia espiral, hacia un destino que nunca llegará. Hay una fotografía que Carl Sagan consideraba la más importante jamás tomada. Fue capturada el 14 de febrero de 1990 por Voyager 1, la hermana de Voyager 2, cuando estaba a casi 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. A petición de Sagan, los ingenieros giraron la cámara de la nave hacia atrás, hacia el interior del sistema solar, y tomaron una serie de fotografías. En una de esas imágenes, casi perdida en los rayos de luz dispersa por la óptica de la cámara, hay un punto. Un punto diminuto, apenas un píxel de tamaño, de color azul pálido. Ese punto es la Tierra. Todo lo que hemos sido, todo lo que amamos, toda la historia humana, toda la vida que conocemos, contenida en ese punto de luz casi imperceptible. Sagan escribió sobre esta imagen con una elocuencia que todavía resuena hoy. Mira de nuevo ese punto. Eso es aquí. Eso es casa. Eso somos nosotros. En él, todos aquellos a quienes amamos, todos los que conocemos, todos de quienes hemos oído hablar, cada ser humano que existió jamás, vivió sus vidas. Nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzador, cada inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió aquí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Esta imagen, que se llama el punto azul pálido, fue posible gracias a Voyager. Y aunque fue tomada por Voyager 1, Voyager 2 también llevaba las mismas cámaras, la misma capacidad de mirar hacia atrás y revelar nuestra insignificancia, y paradójicamente, nuestra extraordinaria singularidad. Porque aquí está la paradoja central de las misiones Voyager. Cuanto más se alejan de la Tierra, más nos revelan sobre la Tierra misma. Cuanto más profundamente se adentran en el vacío del espacio interestelar,
más claramente vemos lo extraordinario que es nuestro pequeño planeta. La distancia no nos hace sentir pequeños e insignificantes. Nos hace apreciar más profundamente lo que tenemos. Voyager 2 nos ha enseñado cosas concretas y medibles sobre el universo. Nos ha mostrado la complejidad de los sistemas planetarios. Nos ha revelado volcanes en lunas de Júpiter, océanos bajo el hielo de Europa, géiseres de nitrógeno en Tritón. Nos ha dado la primera medición directa del espacio interestelar. Ha confirmado teorías sobre la heliosfera y desafiado otras. Pero más allá de los datos científicos, Voyager 2 nos ha enseñado algo sobre la naturaleza humana. Nos ha demostrado que somos capaces de planear y ejecutar proyectos que trascienden generaciones individuales, que podemos comprometer recursos, talento y visión hacia metas que tardarán décadas en dar frutos completos, que podemos mantener el compromiso con una misión durante casi 50 años, adaptando y resolviendo problemas, pasando el testigo de generación en generación. Esta capacidad de pensamiento y acción a largo plazo es una de las características más extraordinarias de nuestra especie. No fue una generación la que hizo posible Voyager 2. Fueron múltiples generaciones, cada una construyendo sobre el trabajo de la anterior, manteniendo viva una misión que comenzó antes de que muchos de sus actuales gestores nacieran. Hay también la lección del disco de oro. La decisión de incluir este mensaje en Voyager 2 fue un acto de esperanza profunda. Era un reconocimiento de que tal vez no estamos solos en el universo, y que si no lo estamos, vale la pena presentarnos. Era un acto de generosidad cósmica, compartir nuestra música, nuestros idiomas, nuestras imágenes, con quien quiera que pudiera estar ahí afuera. Pero el disco de oro es también un mensaje para nosotros mismos. Al decidir qué incluir, la comisión presidida por Carl Sagan tuvo que responder una pregunta profunda. ¿Qué es lo más esencial de la humanidad? ¿Qué queremos que defina nuestra especie ante otros ojos? La respuesta que eligieron fue reveladora. Música, idiomas, imágenes de la naturaleza y de seres humanos de todas las culturas, el sonido de las olas y el canto de las ballenas. No guerras, no monumentos a la conquista, no celebraciones de poder político, sino arte, comunicación y conexión con el mundo natural. El disco de oro es una declaración de valores, y al enviarlo al espacio estamos declarando quiénes queremos ser, no solo quiénes somos. Ahora bien, hay una pregunta que inevitablemente surge cuando pensamos en Voyager 2. ¿Alguien la encontrará alguna vez? ¿Alguna civilización extraterrestre interceptará esta nave y descubrirá el disco de oro? La respuesta honesta es casi seguramente no, al menos no en ningún futuro que podamos imaginar. El espacio entre las estrellas es incomprensiblemente vasto. Voyager 2 viaja en una dirección específica, y las posibilidades de que pase suficientemente cerca de cualquier sistema estelar como para ser encontrada son astronómicamente pequeñas, en el sentido más literal de esa expresión. En 40.000 años, Voyager 2 pasará a unos 2 años luz de Ross 248. Pero 2 años luz sigue siendo una distancia enorme. La nave no entrará en el sistema, solo pasará en las cercanías. Y en 300.000 años, si todavía existe, pasará cerca de Sirio, la estrella más brillante en nuestro cielo nocturno. Pero de nuevo, solo cerca, no dentro del sistema. Para que Voyager 2 sea encontrada, alguna civilización tendría que estar buscando activamente en el espacio interestelar objetos pequeños y oscuros que se mueven a velocidades moderadas. Sería como buscar una aguja específica en un pajar de dimensiones galácticas. No imposible, si la civilización fuera suficientemente avanzada, pero extremadamente improbable en cualquier escala de tiempo humanamente comprensible. Y sin embargo, enviamos el disco. Lo enviamos con la plena conciencia de que probablemente nadie lo encontrará jamás. Lo enviamos de todas formas, porque el acto de enviarlo importa independientemente del resultado. Es una declaración de quiénes somos, una especie que se atreve a soñar con ser parte de algo más grande que sí misma, que se atreve a imaginar que tal vez no estamos solos, que se atreve a presentarse al universo con música y saludos en lugar de miedo y silencio.
Cuando Voyager 2 finalmente se quede en silencio, cuando ese último pulso de datos cruce el abismo de 16 horas y llegue a las antenas del Deep Space Network en California, en España o en Australia, habrá un momento de profunda tristeza en el equipo que la ha cuidado. Será el final de una era, el cierre de un capítulo extraordinario en la historia de la exploración humana. Pero Voyager 2 no habrá fracasado. Habrá cumplido y excedido todo lo que sus creadores esperaban de ella. Ha viajado más lejos que cualquier objeto humano en la historia. Ha visitado 4 planetas que ninguna otra nave ha vuelto a ver de cerca. Ha cruzado la heliopausa y enviado datos únicos desde el espacio interestelar. Ha sobrevivido casi 50 años en el entorno más hostil del universo. Ha portado un mensaje de humanidad hacia las estrellas. Y cuando se quede en silencio, seguirá viajando. Por millones de años, por miles de millones de años. En el vacío del espacio interestelar, donde nada la detiene y nada la desvía significativamente, Voyager 2 continuará su viaje eterno. Una pequeña embajadora de la humanidad, construida de aluminio y titanio y circuitos electrónicos, portando en su interior el sonido de las olas del mar, la música de Bach y el latido de un corazón humano. La próxima vez que mires el cielo nocturno, piensa en Voyager 2. No puedes verla, por supuesto. Está demasiado lejos y es demasiado pequeña. Pero está ahí, en algún punto de la constelación de Telescopium, moviéndose lentamente hacia la oscuridad interestelar. Una pequeña luz de humanidad en el universo vasto y oscuro. Y en ese pensamiento, en esa conexión entre tú, mirando el cielo desde la Tierra, y esa pequeña nave viajando sola en el espacio interestelar, hay algo profundamente hermoso. Somos una especie que construyó algo que viajará por el universo durante miles de millones de años, que lanzó un mensaje de esperanza y belleza hacia las estrellas, que tuvo la audacia de imaginar que tal vez no estamos solos, y la generosidad de presentarse de todas formas. Eso es lo que Voyager 2 nos enseña sobre nosotros mismos. No solo que podemos explorar el espacio, sino que cuando lo hacemos elegimos llevar música. Si esta historia de exploración, soledad y esperanza te ha conmovido, si te ha hecho pensar de manera diferente sobre lo que significa ser humano en este vasto universo, te invito a suscribirte al canal. Porque hay innumerables historias como esta, momentos en que la humanidad se ha atrevido a ir más allá de lo conocido y ha descubierto algo fundamental sobre sí misma en el proceso. Gracias por acompañarme en el último y más solitario viaje de Voyager 2. Hasta nuestro próximo encuentro con las maravillas del cosmos.